Según los relatos bíblicos, hubo un suceso que marcó a la humanidad, la muerte de Jesucristo, un hecho de gran relevancia para algunas religiones, las cuales conmemoran aquel suceso al que llaman la Pasión de Cristo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Aguirre y lo invito a quedarse en este programa especial, Los Días Santos, todas las perspectivas, donde exploraremos el ser y deber ser de dos grandes conmemoraciones eclesiásticas por excelencia, la Semana Santa y la Pascua. Comenzamos. Hay una semana que sobresale entre todas las semanas porque en ella se celebra la fiesta más importante que tiene relación con Cristo y es la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Es una fiesta que tiene que estar precedida por todo un tiempo de preparación remoto, 40 días antes, lo que es la Cuaresma, y una preparación cercana con el famoso Triduo Sacro que nos lleva precisamente al domingo de Pascua o domingo de Resurrección. El término de semana sería un tanto equivocado porque aunque el domingo de Ramos se recuerda la entrada de Cristo a Jerusalén, el lunes, martes y miércoles no hay ninguna celebración litúrgica que llame la atención y es hasta el jueves, viernes, sábado y domingo donde se vuelve a tomar la atención. Es una de las fiestas más conmemoradas y observadas por el pueblo judío. Nosotros en hebreo la llamamos Pesach, que significa pasar. Es como un poco Passover en inglés, en el sentido, el nombre se origina justamente en una de las plagas, cuando las casas que estaban marcadas con sangre eran las casas de judíos, y entonces el ángel de la muerte pasa en esas casas sin hacer daño, ¿no? Entonces de ahí queda el nombre. Conmemoramos que cuando el pueblo judío estaba siendo esclavos en Egipto, llega la figura de Moisés, que comienza a buscar la forma, siendo elegido por Dios, digamos así, para esta misión, de poder dar fin a la esclavitud y lograr la libertad del pueblo judío. Todo lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento era un simbolismo de lo que iba a venir a ser Jesús como Cordero. Se dirige él a los judíos sabían lo que significaba la cena pascual o la comida pascual, y es muy importante para nosotros porque habla acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la Pascua es la celebración de la resurrección del Salvador Jesucristo, y en ese hecho es muy importante para nosotros, pues Jesucristo es la parte fundamental de la doctrina de nuestra iglesia. Entonces, durante esta semana que inicia el domingo de Ramos, conmemoramos la Semana Santa y culminamos con la celebración del domingo de Resurrección o el domingo de Pascua. Cada año, de acuerdo con el calendario, celebramos la Semana Santa y la Pascua. Sin embargo, resulta curioso que nunca es la misma fecha. ¿Quién y cómo se determinan los días en que debe celebrarse la Pascua? Es interesante conocer que detrás de una celebración religiosa bastante arraigada, la fecha se estipula de acuerdo a una práctica pagana. Para mucha gente, una cosa que les llama la atención es que no tiene una fecha fija, porque la Pascua tiene que celebrarse el primer domingo de luna llena de primavera. Quiere decir que para llegar a esta fecha, primero se tiene que tomar en cuenta 21 de marzo, después del 21 de marzo, si al día siguiente hay luna llena, pues será el 22, pero si tendrá que pasar casi todo un mes para que esté la luna llena, habrá esta movilidad. Por esta razón, la Semana Santa no tiene una fecha fija. El calendario judío es un calendario solar lunar. Por lo tanto, prácticamente coincide con el calendario gregoriano, pero no necesariamente. Es decir,
puede haber un movimiento de 2 semanas, 3 semanas, porque el calendario lunar es de 29 días. Entonces, judaicamente, cada X periodo se va intercalando un mes para nuevamente volver a conseguir este equilibrio. La fiesta judía de Pesaj coincide con Semana Santa, que también hay simbolismos de la misma época o de parte de algunas épocas que coincidimos, digamos así, en los mensajes espirituales. Es una época de muchísima fe y de devoción en el judaísmo y también en el catolicismo. Es quizá la Pascua, junto con la Semana Santa, una de las festividades religiosas que más carga simbólica tienen. En épocas bíblicas se habla del sacrificio de un cordero. Hoy en día ese cordero no se sacrifica. Desde la desaparición del templo de Jerusalén se modifica el ritual. El jueves, sabiendo Cristo que lo van a matar, reúne a sus discípulos para celebrar la cena de Pascua. Se adelanta un día, porque los judíos celebraban esa cena el viernes, anterior al Shabbat. ¿Por qué adelanta Cristo la cena? Porque al día siguiente va a estar muerto. Y en esa cena se tiene que ofrecer cordero. En la última cena no hay cordero porque Cristo va a ser el cordero. En aquella cena hay panásimo para recordar que el pan que comieron los judíos en la esclavitud, ese pan lo va a convertir en su cuerpo y va a haber vino con agua y ese vino lo va a convertir en su sangre cuando dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Religión y sociedad, dos elementos que van de la mano y más en el caso de México, un país al parecer nada ajeno a este tipo de celebraciones religiosas. Yo creo que ya se ha generado esto como una tradición en el país, pero yo creo que no todos los mexicanos celebran la Semana Santa. La Pascua es un modismo americano. Cuando vinieron a conquistar a México, los españoles han impulsado mucho el tema del catolicismo, fomentando precisamente este tipo de celebraciones o de festejos de Semana Santa. Dicen que hablar de religión es echar piedras en un saco roto. Lo cierto es que el ser humano siempre está en búsqueda de respuestas y los credos eso intentan. A continuación, hablaremos sobre la evolución a través del tiempo de los llamados días santos mediante 5 ángulos distintos: judío, católico, cristiano, mormón y laico. Regresamos. Fe o tradición, devoción o costumbre. Lo cierto es que estas celebraciones hoy en día no se viven como hace 30 años. Pero, ¿qué han hecho las doctrinas para mantenerse vigentes en los tiempos actuales? La Semana Santa se sigue celebrando exactamente igual que hace cientos de años. Las lecturas son las mismas, el domingo es el Domingo de Ramos, el jueves institución de la Eucaristía, el viernes muerte de Cristo, el sábado vigilia pascual. Hay algunas cosas que han cambiado ciertamente y estas tienen que ver con la manera de comprender estos elementos. Por ejemplo, antiguamente no existían medios de comunicación. Quizás muchos jóvenes de ahora dicen, ha cambiado drásticamente. Es que hay jóvenes que no recuerdan que no existía televisión antes, o que si existía televisión terminaba a las 7 de la noche, o que si había radio, era un radio con pocas frecuencias y poca gente lo podía escuchar. Y ciertamente había una atención a estos elementos religiosos. Anteriormente era todo como más familiar, era más fácil, ¿no? Las familias se podían reunir con mayor comodidad, no había tantas distancias y bueno, ahora los medios de comunicación y toda la tecnología que tenemos y el ritmo de vida que llevamos a veces complica un poco esto. Sin embargo, a partir de hace 3 años, la Iglesia ha tomado una iniciativa de usar las redes sociales. Antes se celebraban con ayunos, con vigilias, ¿verdad? Ofrecían sus tiempos de ayuno, de oración a Dios. El día de hoy se ha perdido todo esto porque se desconoce la importancia.
la importancia de lo que es la Pascua. Los judíos celebran el Pesaj, que quiere decir salto, ¿verdad? O cambio. Para los cristianos tenemos que entender verdaderamente el significado de la Pascua y por qué se ha perdido esto, porque es una transformación interna. Partimos a lo que ahora, ¿cómo la celebran? No han tenido un encuentro con Él. Algunos, en lugar de poder convivir o celebrarlo, conbeben, ¿verdad? Y no le dan la importancia de lo que es la Pascua. Normalmente era una celebración que la gente se quedaba en casa por sus alimentos, por sus formas. Había que cambiar toda la vajilla porque no podía ser una vajilla que haya tenido contacto con lo leudado, entonces con el pan, etcétera. Entonces se cambiaba toda la vajilla. Eso se sigue haciendo, pero como tú dices, y pensando justamente a quién va dirigido el programa, hoy en día hay cruceros que te ofrecen esta cena, entonces te invitan que los 7 días de Pesaj pudieran estar en un crucero con programas especiales, con la cena especial, etc. Hay hoteles en México inclusive que esa semana transforman en hotel y reciben muchísimos turistas de Estados Unidos y locales, donde también se celebra y se prepara el marco para que pudiera ser vivido en 2017 con el espíritu de miles de años atrás. Antiguamente había de alguna manera más apartado religioso, más aspectos de vocación hacia estos días, y actualmente más bien se toman como días de asueto, días de descanso, y no realmente un tema religioso formalmente, ¿no? A partir de que empieza especialmente una comercialización en muchos campos donde el hombre empieza a ser visto como un objeto de consumo, los centros comerciales dejan de estar cerrados los días santos, porque importa más el comercio que otra cosa. A partir de estos centros comerciales y muchas otras cosas, va cambiando particularmente la celebración y la conmemoración de la Semana Santa. Nunca se ha dicho que la Semana Santa esté en contra de aquellos que viajan, porque la Iglesia siempre entiende que hay muchas personas que es el único tiempo que tienen para viajar, para convivir en familia. Pero si el Jueves Santo te pide 1 hora y media en la iglesia, nada más. El Domingo de Ramos igual. El Viernes Santo, 1 hora y media. El sábado, nada. Y el domingo, 1 hora y media, la gente puede convivir perfectamente, descansar en la playa, sin ninguna complicación. Quizás algunas personas mojigatas pensaban que había que estar todo el tiempo en la iglesia. No hay nada que hacer en la iglesia durante todo el día. Pesaj es una de las fiestas sin duda más conocidas, más observadas y que celebramos realmente en familia. Por supuesto tenemos Año Nuevo, tenemos el Día del Perdón, tenemos Hanukkah, que es la fiesta de los macabeos, tenemos varias fiestas bíblicas y algunas extra bíblicas que forman nuestro calendario anual. Pero sin duda, como te dije antes, Pesaj es de una relevancia absoluta. Se acostumbra a abrir la puerta de la casa y decir: todo aquel que tenga hambre, que venga y que coma. Y es muy común que en esas mesas extensas que te dije al principio, cuando hablábamos de la familia, se invita normalmente a gente o que no tiene familia o gente que inclusive no es judía, pero que quiere participar en una cena. Actualmente también se ha diversificado el grupo de credos. Hay gente que dejó de ser católica para convertirse en creyente en otro grupo, no forzosamente católico. Hay budismo, hay muchos elementos y hay mucha gente también atea. Entonces,
no podemos nosotros considerar que si el mundo ha cambiado, la Semana Santa se tiene que celebrar exactamente igual que antes, con la misma gente, con las mismas cosas. Los ritos siguen iguales, la gente que asiste es distinta y en muchos casos puede haber cosas también novedosas, como por ejemplo la Pasión de Cristo, que a mí me toca organizarla. La forma en que ha influido la Semana Santa no es como se pretendía, como la palabra lo dice, una Semana Santa, o sea, una semana de purificación, una semana de dedicación a los temas religiosos, sino más bien ha influido en un tema vacacional, ¿no? O sea, cuando hablan de Semana Santa es no buscar o pensar en ir a la iglesia o en abocarse a estudiar los temas religiosos que evidentemente son de carácter católico, sino más bien son días de asueto. ¿Realmente se trata de una evolución o las iglesias se enfrentan al demonio de la indiferencia? Al regresar, conozcamos los puntos de acuerdo y desacuerdo de las doctrinas con más adeptos en México. En los diferentes credos existen personajes clave como Jesús y Moisés, por ejemplo, ciudades santas y mediadores, conceptos que en cada religión son distintos, pero existen puntos en común y de ser así, ¿cuáles son? Para la Iglesia Católica siempre han sido fundamentales los sacramentos, por lo tanto, la misa en particular, que no es celebrada por otros cultos, el bautismo, en particular el sábado santo especialmente, y algunos otros elementos como, por ejemplo, la comunión, en gran medida de mucha gente el Jueves Santo, y la adoración al Santísimo Sacramento que se lleva a cabo también con esta tradicional visita de las 7 casas. Y los grupos no católicos no llevan a cabo la visita de las 7 casas, porque esta tiene también un nacimiento en torno a la Eucaristía. Nosotros compartimos con nuestros hermanos católicos este mismo sentimiento y esta misma encomienda de Jesucristo, de tomar sobre nosotros su carne, que es a través del pan, y su sangre a través del vino que Él compartió, y en nosotros es a través de tomar este sacramento por medio de agua. Entonces tenemos estos mismos elementos que ellos, nos unimos a todos los cristianos en este mismo sentimiento de celebrar la resurrección de Jesucristo y participar de sus sacramentos a través del pan y del agua, que es su cuerpo y su sangre que Él vertió por nosotros. Cada doctrina tiene su propia manera de celebrar, sus propias prácticas y rituales, y no es que alguna esté equivocada y otra sea más apegada. Lo interesante es entender que una cosa son los hechos históricos y otra la conmemoración y significado de aquellos sucesos. Las otras doctrinas, como lo decía hace un momento, tienen la Pascua como un hecho histórico, pero para el creyente es un estilo de vida. Nosotros celebramos, danzamos, entonamos cantos, alabanzas, porque la resurrección de Jesús para el creyente, para el cristiano, es la victoria total a la muerte. Es una de las festividades que a lo largo del año, de todo el calendario, digamos así, sin duda es, como dicen los jóvenes hoy, está en los top 10, ¿no? Es decir, esta es una festividad familiar, es una que realmente la gente trata de estar celebrándola de acuerdo con la tradición. El viernes, Cristo es mandado a crucificar y está en la cruz desde el mediodía hasta las 3 de la tarde que muere. Para recordar este momento tan importante, no hay misa en ninguna parte del mundo, no hay velas, no hay campanas. A partir de esta ceremonia o conmemoración tan importante, surgen otras. En algunos lados, la gente quiere vivir la pasión rezando el Vía Crucis o representando la pasión de Cristo, como en Iztapalapa o en otros lugares, o en la tarde quieren tener una procesión del silencio o el pésame a la Virgen María,
o algún concierto como las 7 palabras de Haydn, que en muchas iglesias se tocan intercalándose con la reflexión de el sacerdote. Jesucristo, el personaje clave de esta historia, el protagonista, para unos el hombre y para otros el Hijo de Dios. ¿Mito o realidad? Jesús de Nazaret, a pesar de figurar en cada doctrina, es visto de una manera diferente en cada una de ellas. La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj, que significa salto o paso, y comenzó siendo el paso del pueblo judío a la libertad dirigidos por Moisés. Desde aquella época, desde Ramsés II, el pueblo judío cada año celebra la liberación, sería su fiesta de independencia, comiendo un cordero asado, hierbas amargas, vino con agua y pan sin levadura. Esta palabra Pascua o Pesaj hacía también que Cristo, que era judío, celebrara con sus compañeros judíos la misma fiesta. Y Cristo la celebra a través de la última cena, pero sin embargo la Pascua para los cristianos ya será algo distinto, porque será la fiesta del paso de la muerte a la resurrección. Es decir, para el mundo judío, Pascua sigue siendo fiesta de independencia, de liberación. Pero para los cristianos, a partir de Cristo, la Pascua significa el paso o el salto de la muerte a la resurrección que vivió Jesucristo. El judaísmo ve a Jesús como un ser humano que nació como judío, que vivió como judío y que murió de acuerdo a las leyes que regían en esa época. Siempre la figura de Jesucristo ha sido la de alguien parte del pueblo judío, y es de esa manera como siempre ha sido respetado. La división se da en el momento en que aparecen, digamos, que sus discípulos desarrollan la idea de que él era, digamos, como el Mesías que había llegado, y nosotros consideramos que el Mesías en el judaísmo todavía no ha llegado. Pero es una figura de alguien, de un ser humano que vivió como judío y que expresaba sus ideas como judíos. Las diversas religiones en México hacen más amplias todas las posibilidades de creencia, pero ¿qué tanto bien hace a la sociedad toda la gama de doctrinas que se profesan? En México actualmente hay más de 7,000 asociaciones religiosas de diversas formas de pensar y diversas formas de desarrollar su tema religioso, pero yo creo que no han influido tanto desde el punto de vista del dogma religioso que se les da a cada ciudadano, sino que yo creo que lo que ahora está impactando más ampliamente en la ciudad es el tema laico que no está centrado únicamente en lo que es la separación iglesia y Estado, sino que está ahora enfocado a lo que conocemos como los derechos humanos que tienen un enfoque de proteger a las minorías contra las mayorías y de buscar el que la dignidad del ser humano sea respetada, no importando religión, no importando sexo, no importando raza, no importando una serie de cosas. Creo que eso es lo que está ahora sí influyendo definitivamente en el pensamiento del ciudadano mexicano, más que los dogmas religiosos de la diversidad de religiones que hay. Diferentes pero a la vez tan iguales. Todas las religiones persiguen un fin: la santidad, el amor, la libertad. Tampoco se trata de imponer ideas ni conceptos, porque aquí los horizontes son amplios, muy amplios, y quien decide, como siempre, es usted. No se pierda la segunda parte de este programa especial, Los Días Santos, todas las perspectivas. Hasta la próxima.